En este vídeo vamos a ver cómo calcular intervalos de confianza con R. Primero nos definimos una variable para tener el tamaño de la muestra y vamos a meter el alfa en otra variable. Entonces, para los intervalos vamos a generar dos muestras según una distribución normal con una media de 20 y una desviación típica de 3. Y luego para los intervalos de proporciones lo que vamos a generar son dos muestras siguiendo una binomial. Entonces, por ejemplo, este es el histograma de la primera muestra normal que hemos generado, ¿no? Con media 20 y desviación típica 3. Entonces, estos son los cálculos para la media de una población normal con varianza conocida. Los cálculos, pues vemos que al final se basa en calcular la media y el margen de error por cada lado. Y nos da un intervalo de 19,75 a 20,12. Entonces en R, este cálculo de intervalos no está directamente disponible, pero en la librería Teaching Demos sí que aparece una función ztest que simula las que proporciona R, pero para el caso de la media conocida, nosotros metemos la media que tenemos, y la media de la muestra y la desviación estándar conocida, la varianza conocida. Entonces ejecutamos y vemos que el intervalo de confianza, el 95%, que es lo que estábamos calculando, es el que teníamos antes, de 19,75 a 20,12, el mismo que nos ha dado al calcularlo a mano. También podemos calcular la media de la población normal con la varianza desconocida. Este es el cálculo haciendo las operaciones directamente, y para este caso en R podemos usar la función t-test, una función de una prueba de t. La ejecutamos, vemos que el intervalo de confianza nos da el mismo, ¿no? De 19,75 a 20,11. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, esta es la misma prueba, cambiando el nivel de confianza del 95% al 99%, ¿no? Pues nos cambia el intervalo. También podemos calcular la varianza, de nuevo para una población normal. Aquí tenemos el intervalo para la varianza y para la desviación típica. Y lo mismo, R no nos proporciona ninguna función, pero en el paquete Teaching Demos tenemos la función sigma test, que es lo mismo. Es como el resto de pruebas que hace R y nos da el intervalo de confianza. Para la diferencia de las medias de las poblaciones, pues vamos a coger las dos muestras normales que hemos generado y sacamos el intervalo de confianza. Esto lo podemos hacer así, o también con la función t-test, metiendo como parámetros las dos muestras y diciendo que estamos teniendo en cuenta varianzas que son desconocidas pero son iguales. Entonces ejecutamos lo mismo, obtenemos el mismo intervalo de confianza. Como podemos ver, hemos generado con los mismos parámetros las dos muestras, con lo cual vemos que la diferencia de 0, en el caso de que son iguales, está contemplada, ¿no? Porque la muestra va del menos 0,5 al 0,006. Ahora vamos a ver el cálculo para la diferencia de medias. En el caso de que desconocemos las variables, podemos hacer los cálculos directamente o invocar a la función t-test diciendo que las variables no son iguales. En ambos casos, pues tenemos el mismo intervalo.
aquí pongo una nota que la función t-test, cuando son varianzas desconocidas, aproxima los grados de libertad utilizando otra función. Si os fijáis aquí, los grados de libertad no son un número entero, sino un número real, ¿no? Pero bueno. Para la razón de varianzas en poblaciones normales, pues lo mismo. Podemos hacer las cuentas, nos da un intervalo del 0,79 al 1,02, es decir, está incluido el caso en el que las dos varianzas son iguales. Y en R tenemos la función bar_test, que es lo mismo, le metemos las dos muestras y nos comprueba la hipótesis de si son iguales o no. Y el intervalo que obtenemos es el mismo. Es decir, para todos los cálculos que estamos haciendo, con R podemos hacer lo mismo, solo invocando una función. Ahora vamos al caso de poblaciones no normales. En este caso vamos a usar las mismas muestras, pero bueno, las fórmulas son las mismas que antes. La prueba para la media es el z-test, que es el mismo que hemos visto antes, que nos da el intervalo que es igual que el que obtenemos con los cálculos. Para proporciones podemos hacer los cálculos a mano, pero lo mismo, R nos da prop_test, que le metemos el número de éxitos y el tamaño total, y lo mismo. Y nos da el intervalo. Que como digo aquí, en este caso lo mismo, la función de aproximación es más complicada pero más precisa, entonces el intervalo nos da distinto. Normalmente, pues eso, como con los ordenadores no cuesta hacer las operaciones, pues se tiende a usar fórmulas más complejas, pero que nos dan mejores valores. Para la diferencia de medias en poblaciones no normales, lo mismo. Aquí tenemos el intervalo calculado a partir de las fórmulas, que va de menos 0,5 a 0,006. Y luego, si lo queremos calcular, lo mismo. En R no viene por defecto la prueba implementada, y en el paquete anterior teníamos un z-test, pero solo para una muestra. Entonces, en el paquete BSDA tenemos el z-test para dos muestras. Aquí no lo ejecutamos porque si cargáramos esta biblioteca, como se llaman igual las funciones, no funcionaría. Pero bueno, aquí está como referencia. Y luego, para la diferencia de proporciones, pues lo mismo. Tenemos las fórmulas y podemos hacer el prop_test, que es lo mismo, que nos vuelve a dar la misma diferencia de las proporciones, que como veis es de menos 0,005 a 0,07. Como las dos proporciones las hemos generado siguiendo la misma distribución, pues es lógico esperar que entre el 0 en el intervalo, que es el caso en el que las dos proporciones son iguales.